Milagros divinos revelados, la transformación inesperada y sagrada de la iglesia primitiva. En el tercer año de Joacim, en el corazón de Jerusalén, un grupo de hombres y mujeres se encontraba reunido en un aposento alto. Sus corazones estaban abrumados por la tristeza y la incertidumbre tras la ascensión de su Maestro, Jesús. El sol se filtraba tímidamente a través de las ventanas, iluminando sus rostros empapados en preocupación. Pedro, lleno de fervor, recordó las palabras de su Maestro: «Quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto». Aquella mañana, el peso de la responsabilidad y la promesa del Espíritu Santo colisionaban en sus corazones. Instando a sus hermanos a no perder la esperanza, comenzó a orar, buscando consuelo en la presencia de Dios. Mientras hacían esto, el ambiente estaba cargado de una mezcla de temor y expectativa, cada uno preguntándose qué vendría después de tiempo. Cuando el día de Pentecostés llegó, un estruendo repentino como de un viento recio sacudió el aposento alto. Hechos 2:2. Los apóstoles, atónitos, sintieron el aire vibrante y, como en una visión celestial, lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Hechos 2:3. En ese instante, algo sobrenatural sucedió. El miedo desapareció, sustituido por la poderosa presencia del Espíritu Santo, llenándolos con un fervor y un poder que jamás habían experimentado. Hechos 2:4. El mismo Pedro, quien había negado a Jesús, se levantó y proclamó el Evangelio con valentía ante las multitudes reunidas, su voz resonando como un trueno en medio de la confusión. Mientras sus palabras fluían, como torrentes de agua viva, 3,000 almas fueron añadidas a la comunidad de creyentes en un solo día. Hechos 2:41. La alegría y el clamor llenaron el aire, pero como toda luz, también había sombras. Los líderes religiosos, al enterarse del avivamiento, comenzaron a inquietarse. El fervor de los seguidores de Cristo desafiaba su autoridad. De repente, unos pasos firmes resonaron en el patio. Pedro y Juan fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín. Hechos 4:1-3. Las miradas de los ancianos y sacerdotes eran heladas, pero en el corazón de los apóstoles ardía una fe inquebrantable. Ante la pregunta en qué poder o nombre hemos hecho esto, respondieron con el poder del Espíritu: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Su valentía desató un fervor en la multitud, avivando la llama del Evangelio que ya ardía en Jerusalén. La gente traía a sus enfermos a las calles con la esperanza de ser sanados por el simple paso de Pedro y Juan. Hechos 5:15. Pero mientras la gloria de Dios se manifestaba en medio de la oposición, una pregunta persistía: ¿hasta dónde llegaría este avivamiento? La comunidad de creyentes enfrentaba angustias y desafíos, pero el eco de una promesa divina seguía resonando en sus corazones. ¿Cómo avanzarían con este poderoso mensaje ante la oposición creciente? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, asegúrate de no perderte más de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de la iglesia primitiva estaba apenas comenzando, llenando el aire de un anticipado misterio. La promesa del Espíritu Santo se había cumplido, pero el camino por recorrer se hacía cada vez más incierto. Cada apóstol, con fe reavivada, preguntaba: ¿qué milagros aún estaban por revelarse? El plan de Dios, en su misteriosa sabiduría, empezaba a desplegarse, dejando una atmósfera cargada de expectativa y misterio. ¿Cómo se movería el Creador entre su pueblo, y qué pruebas y victorias les aguardaban? El fervor en Jerusalén crecía como un incendio descontrolado.
Las noticias de los milagros y la enseñanza de los apóstoles resonaban en cada rincón de la ciudad. Un nuevo amanecer había llegado para los seguidores de Jesús, un tiempo de sanidades, prodigios y un espíritu de unidad jamás visto. Sin embargo, en la mente de muchos, la sombra de la persecución no se desvanecía. Los apóstoles, llenos del poder del Espíritu Santo, continuaban sus enseñanzas en el templo. Pedro y Juan eran los más fervorosos, proclamando el mensaje de salvación con una autoridad que desconcertaba a los miembros del Sanedrín. Con cada palabra, el eco de las promesas de Dios resonaba entre el pueblo. Un día, mientras entraban en el templo, se encontraron con un hombre cojo de nacimiento, que les pidió limosna. Pedro, mirando intensamente al hombre, le dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. En ese instante, el hombre se levantó, sus pies y tobillos fueron fortalecidos, y con un salto, comenzó a andar y a alabar a Dios. Hechos 3:8. La multitud, atónita, rodeó a Pedro y Juan, quienes aprovecharon la oportunidad para dar gloria a Dios y predicar la resurrección de Jesús. Pero el resplandor del avivamiento traía consigo la furia de los líderes religiosos. Los guardias del templo, alarmados por el creciente alboroto, apresaron a Pedro y Juan nuevamente. Esta vez, fueron llevados ante el mismo consejo que había juzgado a Jesús. El ambiente era tenso, las acusaciones de herejía flotaban en el aire, pero el poder del Espíritu estaba con los apóstoles. En medio del miedo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con valentía, «Si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, por medio de quien éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano». Hechos 4, 9-10. Los miembros del Sanedrín se miraban entre sí, asombrados por la firmeza de aquellos hombres sin educación, y comprendieron que habían estado con Jesús. Su temor era real, ya que sabían que las palabras de Pedro provocaban cambios que no podían detener. Sin embargo, ellos decidieron intimidar y amenazar a los apóstoles, ordenándoles que no hablasen más en el nombre de Jesús. Al salir del consejo, los apóstoles se unieron en oración con la comunidad de creyentes. Clamaron a Dios por valentía y unción para continuar predicando su palabra, y un lugar tembló mientras oraban, llenos del Espíritu Santo. Hechos 4, 24-31. La unidad entre ellos aumentó, y no había necesidad entre los que creían, todos compartían lo que tenían, siendo testigos del amor de Cristo. De repente, un susurro de inquietud comenzó a recorrer la comunidad de creyentes. Algunos comenzaban a murmurar sobre un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira, quienes habían vendido una propiedad pero encontraron en su corazón una ambición que desafiaba la integridad de la comunidad. Guardaron parte del dinero para sí mismos, presentando solo una parte al apóstol Pedro. La mentira surgió como una sombra sobre la luz del avivamiento. El Espíritu Santo, que llenaba a la iglesia, también traía juicio. Pedro, con una mirada penetrante, confrontó a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hechos 5:3. La atmósfera se tornó tensa, y lo que comenzó como un susurro se convirtió en un grito ecoante sobre los peligros de mentir contra el Espíritu de Dios. La comunidad temía más que nunca, pues cada milagro traía consigo una intensidad en la experiencia de su presencia. Los corazones estaban más cerca, pero la tentación acechaba con maquinaciones de desconfianza. Los apóstoles sabían que el camino de la verdad siempre conllevaría sacrificios, y la lucha espiritual que se libraba, tanto dentro como fuera de ellos, era inminente. ¿Cómo enfrentarían la batalla contra el engaño mientras la luz del Evangelio avanzaba? La historia estaba lejos de terminar, pues la promesa de Dios era que del templo surgiría un eco mayor, un renacer que ondearía por todo el mundo. Así,
La iglesia primitiva no solo luchaba físicamente contra la oposición, sino también espiritualmente contra las tentaciones internas. ¿Qué sucedería con Ananías y Zafira y cómo impactaría esto en la comunidad? Las manos de Dios se movían con poder, pero la inquietud permanecía. El plan soberano de Dios nunca había sido tan real y tan retador. Había un propósito aún por desvelar, una victoria divina en el horizonte que esperaba ser revelada. Pero el eco de las advertencias de Pedro aún resonaba en las mentes de los creyentes mientras el aire en Jerusalén se tornaba denso con la expectativa y el temor. La comunidad había sentido el impacto de la caída de Ananías. No solo era un acto de desobediencia, sino una sacudida que desencadenó una ola de reflexión profunda en todos los que seguían la enseñanza de los apóstoles. La luz de la verdad y el poder del Espíritu eran innegables, pero ahora se enfrentaban a la oscura sombra del engaño. Mientras Ananías yacía muerto, una inquietante serenidad invadió a los presentes. Algunos de los creyentes, aterrorizados ante la manifestación del juicio divino, comenzaron a murmurar entre sí: ¿quién somos nosotros para presentarnos ante Dios sin pureza de corazón? La comunidad se unió en un espíritu de genuina introspección y oración, buscando la dirección de Dios, cada uno temiendo y reverenciando al Creador. El mismo día, otros se acercaron al templo, atraídos por el poder que emanaba de la vida de los apóstoles. Los enfermos eran traídos y colocados en las calles, para que, al menos, la sombra de Pedro pasara sobre ellos y los tocara. Hechos 5:15. Y así, se sucedieron multiplicados los milagros: leprosos sanos, ciegos que recobraban la vista y paralíticos que caminaban. El cielo parecía abrirse, y la gloria de Dios se manifestaba de una manera jamás vista, llenando la atmósfera con una luz radiante. Los líderes del Sanedrín, viendo que el impacto de los apóstoles crecía como una tormenta, se reunieron en consejo con una preocupación creciente. ¿Cómo podemos detener la obra de estos hombres? Si se les deja, se extenderá a toda Jerusalén, se decían. Un enfoque de opresión asomaba en sus corazones, y la oposición se endurecía. Sentían la presión de sus conciencias, habían crucificado a un inocente, y ahora, ¿acaso volvían a enfrentarse a su obra viva? Sin embargo, en medio de esta incesante lucha espiritual, Dios había preparado un nuevo movimiento. Un fariseo llamado Gamaliel, hombre de gran respeto y sabiduría, se levantó en el consejo. Con voz grave y elocuente, pronunció: «Dejad a estos hombres en paz. Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que también seáis hallados luchando contra Dios». Hechos 5, 38-39. Su voz resonó como un trueno en medio de la tormenta, y aunque algunos líderes dudaron, la palabra de Gamaliel trajo un momento de reflexión en la sala. Al final del consejo, sin embargo, decidieron azotar a los apóstoles antes de liberarlos. Pedro y Juan fueron endurecidos por el sufrimiento, pero sus corazones estaban llenos de gozo. «Contamos como dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús», proclamaron mientras regresaban a la comunidad, su fe inquebrantable brillando en medio de la oscuridad. La iglesia primitiva comenzó a entender una verdad profunda: el sufrimiento no era un obstáculo, sino una chispa para la gloria de Dios. Con cada golpe, su determinación crecía. Se reunían más fervientemente, compartiendo el pan y orando, buscando una revelación mayor del propósito divino. En esas horas de oración, sintieron que algo asombroso se avecinaba, como si el viento estaba cambiando. Las palabras de Gamaliel reverberaban en sus corazones: «Lo que viene de Dios prevalecerá». Con fe anticipatoria, una unción nueva se derramaba, lista para ser manifestada. Y así, el cielo parecía abrirse de nuevo, como si el desarrollo de los acontecimientos llevara a un propósito que desbordaba toda comprensión humana. ¿Qué haría Dios entonces con su iglesia y su testimonio resplandeciente? El plan soberano se iría revelando como una ola de gloria, trayendo consigo una transformación que abriría nuevas puertas para todos.
Estaban a punto de descubrir que el propósito de Dios siempre excederá la comprensión humana, llevando la revelación aún más allá de lo esperado. Con el eco de la reciente experiencia aún vibrando en sus corazones, la comunidad de los creyentes se reunía en la casa de Marcos, un lugar donde la luz del Espíritu Santo iluminaba cada rincón. Los primeros acordes de alabanza empezaron a surgir entre los hermanos, armonizando con el sonido de súplicas fervientes que se elevaban al cielo. Señor, danos valentía, clamaban, sabiendo que el rechazo y la oposición de los poderosos eran inminentes. Entre ellos, Pedro, con la fuerza de su vivencia, compartió las palabras del Maestro: en mí tendréis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Cada uno absorbía ese consuelo como maná del cielo, alimentando su esperanza en medio de la adversidad. Mientras tanto, las noticias sobre los milagros de los apóstoles seguían esparciéndose como fuego en pajares. Aquellos paralíticos que habían caminado por primera vez y los leprosos sanados se convertían en testigos vivientes del poder de Dios. En cada rincón de Jerusalén, los corazones eran conmovidos y muchos se unían a la fe, y sorprendidos se preguntaban, ¿quiénes son estos hombres llenos de poder y autoridad? Pero no solo la alegría resonaba en las calles, los líderes del Sanedrín aumentaban su ira. De nuevo, se convocó a los apóstoles, y el sumo sacerdote, con los ojos llenos de furia, les dijo: ¿no os hemos ordenado estrictamente que no enseñéis en este nombre? Hechos 5:28. La atmósfera estaba cargada de tensión y desafío, mientras Pedro y los demás se mantenían firmes. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29, respondió Pedro con la audacia que solo puede venir del cielo. El Sanedrín, agobiado por el desasosiego, consideró acabar con esta nueva secta, y unas murmuraciones se alzaron en la sala. Pero Gamaliel, resplandeciendo nuevamente con su sabiduría, se dirigió al consejo: está bien. Si esta obra es de hombres, pronto fracasará, pero si es de Dios, no podréis detenerla, y teme que lucháis contra Dios mismo. Hechos 5, 38-39. A medida que sus palabras se asentaban, los corazones de los líderes se llenaron de duda, sintiendo el peso del temor en su pecho. Se acordaron finalmente azotar a los apóstoles, pero eso solo sirvió para avivar su fervor. Nos regocijamos en sufrir por su nombre, afirmaron, y el gozo llenó el aire a su regreso a la comunidad. Allí, entre abrazos y oraciones, un nuevo sentido de propósito se instaló en sus corazones. Con cada encuentro, la fe de los creyentes se fortalecía, y comenzaron a notar el flujo de una unción que no podían comprender del todo. Algunos profetas entre ellos comenzaban a hablar, sentían que el cielo se abría a nuevas revelaciones, y voces del Espíritu empezaban a resonar. ¿Qué obra estaba Dios preparando en medio de su pueblo obediente? En esa atmósfera trascendental, una joven llamada Esteban, de rostro resplandeciente, se levantó, y con voz clara proclamó: los va a guiar el Poderoso, y por medio de su nombre se desatarán cadenas y la libertad será traída a muchos. Un gran avivamiento se acerca. La comunidad, llena de anhelo y expectativa, sentía que la revelación divina no solo era una posibilidad, sino una certeza. ¿Qué haría Dios en los días venideros? El miedo se transformaba en valentía, y la duda en fe. Estaban en el umbral de una transformación que resonaría a través de generaciones. Un nuevo movimiento estaba a punto de estallar, y la pregunta flotaba en el aire: ¿es este el tiempo en que se desataría el cumplimiento de su promesa? El murmullo en la casa de Marcos había crecido, mezclándose con un renovado fervor que ardía en los corazones de los creyentes. La alabanza ascendía como incienso dulce ante el Todopoderoso, mientras cada uno de ellos anhelaba recibir más de su gloria. El eco de la proclamación de Esteban aún resonaba en sus espíritus, encendiendo el deseo de ver la manifestación del Poderoso entre ellos. Un día, mientras Pedro y Juan discutían sobre las palabras del profeta Joel, se sintieron impulsados a orar juntos otra vez. La comunidad se unió,
sabiendo que su unidad era vital para enfrentar la tempestad que se avecinaba. Y sucederá que en los días postreros, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Joel 2:28, recitó Pedro. Las lágrimas caían mientras la promesa de Dios se convertía en un anhelo profundo. Esa noche, mientras la oscuridad cubría Jerusalén, una intensa luz iluminó la estancia. Un viento recio llenó el lugar y un estruendo, como de fuego, danzaba sobre sus cabezas. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8, resonó en sus mentes como un eco de los días previos. Sintieron una fuerza sobrenatural envolviéndolos, y comenzaron a hablar en lenguas. Alabanza tras alabanza salía de sus labios. Era un lenguaje que desataba la esperanza, un himno de libertad más allá de su entendimiento. Los rumores sobre lo que sucedía en la casa se esparcían rápidamente. La ciudad despertó, y las gentes se acercaron, atónitas, a la escena. «¿No son estos Galileos?», murmuraron los que escuchaban, sorprendidos de oírles compartir las maravillas de Dios en su propia lengua. Algunos se regocijaban, mientras que otros, burlándose, decían que estaban llenos de vino nuevo. La voz de Pedro se alzó entre los murmullos, iluminado por el Espíritu. «Hombres de Judea, escuchad. No están ebrios como vosotros pensáis. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel». Con valentía, empezó a predicar, citando las escrituras que hablaban de Cristo y del poder de su resurrección. La multitud, asombrada por su audacia, sintió la convicción penetrar en sus corazones y muchos preguntaron, «¿Qué haremos, hermanos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38, les instó. En ese momento, así como el río de agua viva brota, miles fueron añadidos a la comunidad. Era un despertar que desbordaba gozo, sanación y promesas cumplidas. Los apóstoles, ahora guiados por la poderosa unción del Espíritu Santo, comenzaron a hacer milagros y prodigios entre el pueblo. Cada sanación era una declaración del reino de Dios. Los desfavorecidos se convertían en los más bendecidos, y la comunidad compartía con generosidad, rompiendo el yugo de la avaricia. Sin embargo, esa actividad desbordante atrajo la atención del Sanedrín, que no podía ignorar el crecimiento de esta nueva fe. Decididos a sofocar la llama del avivamiento, una sombra de persecución se cernía sobre ellos. Las amenazas comenzaron, y la comunidad sintió la presión de un enemigo incansable. Pero en medio del temor, el Espíritu Santo se movía con más fuerza, recordándoles las palabras de Jesús: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Se desató un jalón de esperanza, un entendimiento profundo de que cada oposición sería solo una plataforma más para la gloria de Dios. ¿Qué más estaba dispuesto a hacer el Señor en medio de ellos? La atención del cielo y la tierra estaba en juego, pues el plan divino comenzaba a revelarse. Había llegado el momento de que un cumplimiento espiritual se manifestara, un mover que cambiaría la faz de la humanidad. ¿Acaso el sacrificio de Cristo y su resurrección había preparado el escenario para un gran despliegue del propósito eterno de Dios? Las promesas estaban abiertas, y la historia de la redención aún estaba en flujo, esperando ser cumplida ante sus ojos. Mientras la comunidad se llenaba de fervor y alegría, el Evangelio comenzó a forjar un camino a través de Jerusalén. La señal del Espíritu Santo abrazaba a los creyentes, y cada milagro se convertía en un testimonio de poder y amor. Muchos eran sanados de enfermedades que antes parecían incurables, y aquellos que conocían la desesperanza encontraban refugio en las palabras de gracia de los apóstoles. Un día, Pedro y Juan se dirigieron al templo para la hora de oración. Al llegar, encontraron a un hombre cojo de nacimiento en la puerta llamada la Hermosa. Su voz temblorosa pedía limosna, esperando una moneda que le otorgara un alivio momentáneo. Pedro, posando su mirada sobre él, sintió compasión. Entonces, Pedro le dijo:
no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Al instante, tomando su mano, el hombre fue levantado. Sintiéndose revitalizado, comenzó a andar, saltando y alabando a Dios. Su alegría era contagiosa, y la multitud, al darse cuenta de lo sucedido, se acercó asombrada. ¿No es este el que solía estar en la puerta pidiendo limosna?, preguntaron muchos. La noticia se esparció como fuego en heno seco, y el asombro inundó el corazón de los presentes. Ante tal ovación divina, Pedro se alzó de nuevo para hablar a la multitud, cuya confusión se transformaba en deseo de comprender. Hombres de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestra virtud o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? Hechos 3:12, les dijo con voz firme. La palabra de Dios brotaba de él como manantial, no se retractó de su afirmación de que el poder provenía de Jesús, a quien ellos habían crucificado, pero a quien Dios había resucitado. La reacción fue inmediata. Los corazones de muchos se partieron ante el poder del Evangelio proclamado en su rostro. Algunos fueron confrontados con su propia incredulidad y se sintieron culpables por haber desechado al Santo de Israel. Pero al mismo tiempo, la verdad del perdón de pecados resonaba con fuerza. Muchos, entonces, recibieron la palabra, y la cantidad de los que creían aumentó a 5,000 personas. Sin embargo, entre la alabanza se cosía una creciente tensión. Los líderes del pueblo, observando este milagro, se enfurecieron y decidieron actuar. Eran los mismos que habían condenado a Jesús, y ahora eran testigos del mismo poder que tanto temían. Aquella noche, mientras Pedro y Juan eran arrestados, la comunidad se unió en ferviente oración. Ellos clamaban: «Oh Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra». Hechos 4, 24-29. El suelo empezó a temblar bajo los pies de los fieles, y una nueva unción descendió sobre ellos. El Espíritu Santo volvió a llenar la habitación de sus corazones, y con una valentía renovada, proclamaron el Evangelio sin temor, pues entendían el peso de la misión divina que llevaban. De repente, sus oraciones fueron respondidas de maneras que ni siquiera podían imaginar. Se reveló un nuevo misterio. Así como las antiguas promesas de Dios se habían cumplido en la resurrección de Cristo, también estaban a punto de ver un cumplimiento impresionante en su propio tiempo. El cielo no había terminado de hablar, y un nuevo capítulo de la historia divina estaba en preparativos, una etapa donde el poder del Altísimo transformaría aún más vidas. Sin embargo, la pregunta persistía entre ellos: ¿qué pasará cuando el pueblo vea el verdadero poder de Dios? La historia de la redención aún estaba esperando ser desatada en su plenitud, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría la naturaleza misma de la fe. Mientras la multitud se dispersaba por las calles de Jerusalén, llenas de asombro y alabanza, los apóstoles Pedro y Juan permanecieron en la casa de la comunidad. El eco de los milagros resonaba en sus corazones, pero una sombra de incertidumbre se cernía sobre el futuro. Los líderes religiosos decidieron convocar un consejo para deliberar sobre el significado de los recientes eventos, mientras los discípulos intentaban comprender la magnitud de su misión. En el temedero del Sanedrín, los principales sacerdotes, ancianos y escribas se reunieron, discutiendo acaloradamente. ¿Qué haremos con estos hombres? Ciertamente, un milagro notable ha ocurrido entre ellos, y no podemos negarlo, dijo Gamaliel, un respetado maestro de la ley. Pero a fin de evitar que su influencia crezca aún más, debemos advertirles que no hablen más en el nombre de Jesús. Mientras tanto, los apóstoles, en medio de su oración y comunión, sintieron cerca la presencia del Espíritu Santo. «Oh Señor, no permitas que el miedo ahogue nuestra voz», clamaron. Una vez más, sintieron la unción divina, y comprendieron que el poder del Altísimo estaba con ellos.
No era solo un momento de avivamiento, sino un llamado a la valentía y a la proclamación audaz del mensaje de salvación. Al día siguiente, Pedro y Juan fueron llevados ante el consejo. Una vez más, la tensión en la sala era palpable. Con determinación, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a ellos, jueces del pueblo y ancianos de Israel, si hoy somos juzgados por el bien hecho a un hombre inválido, y se nos pregunta cómo éste ha sido sanado, debe saber toda la casa de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios resucitó de los muertos, este hombre se presenta sano delante de ustedes. Hechos 4, 8-10. Los miembros del Sanedrín quedaron atónitos al ver la valentía e inteligencia de los apóstoles, quienes no eran más que pescadores humildes. Se dieron cuenta de que habían estado con Jesús, y esto hizo brillar en sus corazones una luz de convicción que no podían ignorar. Sin embargo, el orgullo y la incredulidad les llevaban a tomar decisiones erróneas. Entonces decidieron amenazarlos y ordenarles que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de ser liberados, Pedro y Juan regresaron a la comunidad, donde les contaron todo lo que había sucedido. La respuesta fue unánime. Oremos, exclamaron, y se unieron en un clamor ferviente. Oh Señor, mira sus amenazas y fortalece nuestras manos para que con confianza hablemos tu palabra. El Espíritu Santo llenó el lugar una vez más, y con un poderoso temblor, la una de ellos se convirtió en un clamor unificado por la obra del reino. Cada uno, empoderado por el mismo Espíritu, compartió sus bienes, y muchos más se unieron a la comunidad, como señales de la obra milagrosa de Dios. Pero mientras todo esto transcurría, un sutil misterio rompía en el corazón de los creyentes, sabían que esta expansión de la fe ya estaba divinamente dirigida. ¿Realmente entenderían el desenlace de los planes de Dios? La pregunta se posaba como néctar en sus labios: ¿qué nuevas maravillas nos deparará el Señor? Mientras el poder del Altísimo seguía fluyendo por medio de ellos, el desenlace del Evangelio adquiría forma, invitando a aquellos dispuestos a reconocer el verdadero significado de la fe en Jesucristo. El tiempo de cumplimiento se acercaba, una nueva revelación de su gloria se estaba gestando entre ellos, llevando consigo una verdad que transformaría no solo a Jerusalén, sino a todo el mundo. Pronto, el misterio se hendiría en la historia, y el tiempo de la revelación final del plan soberano de Dios se manifestaría ante los ojos de toda la creación. Los días pasaron, y la comunidad de creyentes se fortalecía en unidad y propósito. Los apóstoles, ahora ungidos por el poder del Espíritu Santo, salían a las plazas de Jerusalén, predicando con un fervor que tocaba los corazones de muchos. Las multitudes se aglomeraban, buscando respuestas a la insaciable sed de sus almas. Los milagros continuaban fluyendo a través de ellos, ciegos recuperaban la vista, cojos salían danzando de su postración, y la esperanza se encendía en cada rincón de la ciudad. Sin embargo, la oposición no se hizo esperar. Los líderes religiosos, temerosos de la creciente influencia de los apóstoles, comenzaron a tomar medidas drásticas. Una vez más se convocó al Sanedrín, y esta vez, el debate se tornó más intenso. ¿Acaso no hemos prohibido hablar en su nombre? ¿Por qué ignoran nuestras órdenes?, exclamó un anciano con voz temblorosa de indignación. Mientras tanto, Pedro y Juan reafirmaban su determinación. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, dijeron con firmeza. La fe que ardía en su interior les otorgaba una valentía inquebrantable. Sin importar las amenazas, sabían que su misión era llevar el mensaje del Cristo resucitado hasta los confines de la tierra. Y así, los apóstoles fueron llevados nuevamente ante el consejo. Confrontados por su propia incredulidad, los sacerdotes y escribas sentían que la urgencia de su control se deslizaba entre sus dedos. ¿Están dispuestos a enfrentar las consecuencias?, preguntó Caifás, inclinándose con arrogancia. La obediencia a Dios es superior a la obediencia a los hombres, respondió Pedro con voz llena de poder. Un silencio pesado se extendió por la sala.
Las sombras de sus corazones se alzaban en tormenta, la lucha entre la fe y el indecoroso egoísmo se palpaba en el aire. Los apóstoles, después de recibir nuevas amenazas, fueron liberados una vez más. Caminando hacia su comunidad, un canto de alabanza era tejido entre ellos, como un rayo de luz penetrando la oscuridad. El temor no era parte de su vocabulario, sino la confianza de que en medio de su sufrimiento, el Señor estaba obrando para su gloria. Al llegar, fueron recibidos con abrazos y lágrimas. Pronto, un ferviente deseo creció entre ellos, compartir los testimonios de las grandezas de Dios, reforzando su unión en el amor y la fe. Se entregaron a la oración, clamando al Altísimo: Señor, considera sus amenazas, y danos valor para hablar tu palabra con valentía. Y sucedió que mientras oraban, el lugar en que estaban congregados tembló, algo sobrecogedor se apoderó de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra de Dios con valentía, una vez más. No solo su voz fue la que resonó, sino que el temor de Jehová se levantaba entre el pueblo. Las señales y maravillas que se realizaban por medio de los apóstoles eran cosas extraordinarias, y muchos venían de las ciudades cercanas trayendo a los enfermos y atormentados, y todos eran sanados. Sin embargo, en su corazón palpitaba la verdad de que la revelación de Cristo era solo el principio. ¿Estamos listos para la cruz de nuestra propia negación?, se preguntaban, sabiendo que el camino no sería fácil. Una sombra se extendía sobre la comunidad, pues el sacrificio y el desafío eran signos del crecimiento y la expansión del reino. El tiempo de la prueba se acerca, susurraron entre sí, conscientes de que la historia aún no había terminado. Las promesas de Dios se manifestarían y una nueva obra sobrenatural estaba a punto de comenzar. Y así, mientras la luz creciente de su fe iluminaba Jerusalén, una pregunta resonaba entre los corazones, llenos de expectación: ¿qué revelaciones asombrosas de su plan soberano se desplegarán ante nosotros en este camino de fe, y cuál será nuestro lugar en la historia eterna de redención? Mientras la comunidad fervorosa de creyentes se reunía en oración, una atmósfera de anticipación y reverencia llenaba el aire. Los apóstoles, aún impactados por los milagros que presenciaban a diario, sabían que su misión apenas comenzaba. En medio de sus alabanzas, el cielo parecía abrirse, y la promesa del Dios Altísimo se manifestaba en cada corazón. Un día, mientras Pedro y Juan caminaban hacia el templo, encontraron a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna a la entrada. Su mirada desesperada buscaba la compasión de los que pasaban, pero los ojos de Pedro se encontraron con los de él. «Mire hacia nosotros», dijo con firmeza y a la vez ternura, «no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Las palabras resonaron profundamente en el alma del hombre. En un instante, la vida fluía a través de sus pies, se levantó, danzó con un regocijo incontrolable y alabó a Dios en el templo. La multitud atónita se reunió, sus murmullos de admiración se convirtieron en vítores. ¿No es este el hombre que pedía limosna?, preguntaban. La incredulidad se mezclaba con la alabanza. Pedro, viendo la oportunidad, se dirigió a ellos. «Hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nuestra propia piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? La fe en el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron, es la que le ha dado esta sanidad completa». Las palabras de Pedro resonaban con poder y autoridad, y muchos en la multitud comenzaron a creer y se unieron al movimiento de la iglesia primitiva. Sin embargo, la consternación de los líderes religiosos se profundizaba. Con la fe de la gente creciendo, decidieron reunir a los apóstoles nuevamente. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: «Si hoy somos juzgados por un acto de bondad hecho a un hombre enfermo, dejemos claro que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, quien resucitó de entre los muertos, este hombre está en pie delante de ustedes». La tensión en el Sanedrín crecía, y el temor comenzaba a mezclarse con la ira.
Ellos aún recordaban la advertencia del pueblo sobre la influencia de los apóstoles, una influencia que no podían controlar. Los líderes decidieron amenazarlos, prohibiendo de nuevo hablar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, desbordantes de la valentía provista por el Espíritu, contestaron: «Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». A pesar de las amenazas, la comunidad continuó creciendo. El número de creyentes aumentó y los milagros no cesaban. Sin embargo, en el interior de la comunidad había un secreto: la sombra de Ananías y Zafira se cernía. No todos compartían la pureza del corazón en sus acciones. Un día, vendieron una propiedad y trajeron solo una parte del dinero, ocultando el resto. Cuando Ananías presentó el dinero a los apóstoles, Pedro, con discernimiento divino, lo confrontó: «¿Por qué has llenado tu corazón de mentiras al Espíritu Santo?». La revelación de su hipocresía trajo temor y reverencia a toda la comunidad. El peso de la santidad de Dios se sentía en el aire. La seriedad de vivir en la verdad se había manifestado, el juicio de Dios estaba comenzando a limpiar y preparar a su pueblo. Mientras los días avanzaban, el crecimiento del pueblo de Dios y la gloria de los milagros se encontraban inexorablemente entrelazados con el juicio de la falsedad. Cada acto de poder traía consigo una lección de rendición y sinceridad ante el Altísimo. La iglesia primitiva estaba en la cúspide de un momento crítico, y una chispa divina iluminaba su sendero. ¿Qué más revelará Dios para fortalecer su iglesia y llevar a cabo su plan soberano en este tiempo de transformación? Las promesas de lo que estaba por venir se sentían en el aire, pues el avance del reino de Dios estaba a punto de abrirse aún más. Mientras la comunidad de creyentes continuaba en su fervor, una atmósfera de expectación y reverencia envolvía cada encuentro. Los milagros seguían fluyendo a través de los apóstoles, y la audacia de su mensaje resonaba por las calles de Jerusalén. Cada día, había testimonios nuevos de sanaciones y liberaciones, y la noticia se propagaba como un fuego en el campo seco. Sin embargo, los corazones de algunos aún estaban sujetos a sombras de incredulidad y preocupación. Un día, mientras los apóstoles estaban reunidos, un grupo de ellos discutía sobre la incertidumbre que la última confrontación con el Sanedrín había creado. Habían visto la manifestación del temor en los ojos de los sacerdotes, pero también la ira contenida. Pedro rompió el silencio: «No podemos dejar que el miedo nos paralice, nuestra misión es más grande que nuestros temores». Las palabras de Pedro encendieron un fuego en sus corazones. La comunidad decidió que era tiempo de unificar su voz y hacer un llamado a la intercesión. Se reunieron en una casa alejada, buscando el rostro del Señor. Clamaron fervientemente: «Señor, mira sus amenazas y danos valor para hablar tu palabra con toda libertad». Hechos 4:29. Como respuesta a su súplica, el lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y con gran valentía proclamaron el Evangelio. Hechos 4:31. En aquel instante, la fuerza del Espíritu se desató, y la luz que brillaba en ellos se hizo aún más resplandeciente. Mientras tanto, las noticias del avivamiento llegaron a los corazones de un grupo de sacerdotes que, tocados por las maravillas de Dios, comenzaron a investigar de cerca la fuente de aquel poder. Observaban cómo la comunidad de creyentes se unía en espíritu y en acción, compartiendo no solo sus bienes, sino sus vidas. Entre ellos se encontraba Gamaliel, quien ya había hablado en defensa de los apóstoles, y su corazón se debatía entre el miedo y la curiosidad. Era claro para él que los apóstoles no actuaban por sí mismos, sino que había un poder mayor que los guiaba. Sin embargo, mientras Gamaliel meditaba sobre esto, un profundo dilema se alzaba: ¿qué haría él en medio de un conflicto entre su lealtad al Sanedrín y su creciente fe en el poder de Jesús? Afuera, la comunidad crecía en número, pero también en desafíos. Aquellos que eran más reacios a la enseñanza de los apóstoles comenzaron a elevar sus voces, haciendo eco a las críticas del liderazgo religioso. Decían: «Están contagiando a nuestro pueblo con un mensaje peligroso».
No podemos permitir que esto continúe. La presión aumentaba, y el aire se hacía denso con la malevolencia de la oposición. Una grieta se empezó a formar entre los creyentes, pues algunos temían por sus vidas, mientras otros se aferraban a la promesa de Dios. La división, aunque pequeña, mantenía en vilo la persiana del avivamiento que se estaba desatando. Un día, un anciano de entre los apóstoles, llamado Esteban, se dirigió a la comunidad. Con un rostro lleno de paz y determinación, proclamó: «Hermanos, no permitamos que el temor ahogue nuestra fe. Lo que hemos visto y oído no es en vano. La obra de Dios no es detenerse aquí. Viene una mayor revelación, y debemos prepararnos para la gloria que se manifestará en medio de nosotros». Las palabras de Esteban resonaron profundamente, como un eco de los antiguos profetas. En ese momento un grupo fue levantado, y se comenzó a hablar de escoger servidores que pudieran ayudar a manejar la creciente comunidad, promoviendo la unidad y el servicio, mientras que los apóstoles continuarían predicando. Así, surgió la idea de elegir diáconos, hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Al día siguiente, los apóstoles convocaron a la comunidad y propusieron esta nueva estructura. La congregación se sintió unida y animada, como nunca antes. En el proceso de oración y selección, Esteban fue uno de los elegidos. Se encendió una llama nueva en su corazón, sabiendo que había sido apartado para un propósito definido en el plan de Dios. Pero la tranquilidad no duraría mucho, pues las sombras de la oposición seguían al acecho. A medida que Esteban comenzó a predicar, muchos se sorprendieron por su elocuencia y el poder con el que exponía las Escrituras. Los que se resistían a la verdad convencieron a algunos para que se opusieran a Esteban y lo llevaron ante el Sanedrín, acusándolo de hablar contra el templo y la ley de Moisés. El consejo estaba ansioso por encontrar un motivo para condenarle, y empezaron a murmurar entre ellos, invocando el temor en aquellos que dudaban de la fe. Mientras tanto, la paz del Espíritu Santo abrazó a Esteban mientras estaba ante ellos. Su rostro brillaba como el de un ángel, manifestando la gloria que emanaba de su corazón. La atmósfera se tornó inquietante y pesada. Esteban, con una mirada serena, finalmente habló y pronunció su defensa. Recordó la historia de Israel y cómo, a lo largo de los siglos, el pueblo había resistido el plan de Dios. Sus palabras fueron un fuego ardiente, y el Sanedrín se sintió acorralado por la verdad que cada uno de ellos ya conocía. Entre la multitud que escuchaba, Gamaliel sintió una punzada de convicción. Pero incluso los que se opusieron a Esteban estaban atrapados entre sus conciencias y sus decisiones. Las acusaciones se intensificaron, y el embates de rabia comenzaron a levantar a los líderes del Sanedrín. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que la manifestación del poder en la vida de Esteban estaba por desatar algo mucho más grande. En ese momento culminante, Esteban concluyó su discurso proclamando la grandeza de Jesús y el mensaje del perdón, incluso en medio de la oposición. No entendían que el mismo Creador estaba derramando un nuevo nivel de revelación sobre su pueblo, lo que desencadenaría un movimiento trascendental. Mientras la ira se desbordaba y la multitud se alzaba, Esteban miró al cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre, clamando con valentía: «Señor, no les imputes este pecado». Hechos 7:60. Así, en el clamor de su martirio, el cielo abría una puerta jamás imaginada. La revelación del Espíritu Santo entrañaba un camino que muchos no anticipaban. Detrás del sacrificio de Esteban se gestaba un gran significado para la comunidad. El plan soberano de Dios se estaba desplegando, invitándolos a adentrarse en un propósito eterno de redención que iba más allá de lo que el ojo podía ver. ¿Acaso Esteban sería el catalizador de una liberación que cambiaría el rostro de la fe para siempre? El misterio se intensificaba, y el eco del sacrificio comenzaba a resonar a través de la historia, dejando claro que el plan de Dios nunca se detendría, incluso en medio del sufrimiento. La historia estaba lejos de concluir, el tiempo de revelación apenas comenzaba.